Hola suscriptor, buenas tardes o noches, según sea el horario que me escuchas. Soy Strom, el embajador de tus pesadillas más profundas. Sé bienvenido a tus relatos con Strom. Recuerden compartir el video y invitar a tus amigos. El asesino necrófilo que se comía a sus víctimas, Jeffrey Dahmer, apodado como el caníbal, fue un asesino en serie muy famoso de toda la historia, no solo por la gran cantidad de personas a las que asesinó, sino también por las raras y más mórbidas perversiones que practicaba con cada uno de ellos cuando ya se encontraban muertos. Lo más interesante de este asesino serial era su mentalidad. Siempre se caracterizó por ser una persona muy curiosa desde temprana edad y también por ser bastante tímido y con sentimientos de inferioridad, lo que nos lleva a pensar que tal vez en alguna de estas características se encontraba el detonante para que comenzara a asesinar. Estudiando cada uno de sus asesinatos, podemos darnos cuenta que su objetivo al asesinar personas no era el hecho de lastimarlas o verlas sufrir, como es el caso de muchos otros asesinos, ya que a ninguna de sus víctimas la torturó o les infligió dolor. Estos siempre o la mayor parte del tiempo se encontraban inconscientes, por lo que sus motivos se encontraban mucho más allá de la sangre. Es importante mencionar que la razón por lo que todos los asesinos seriales matan es porque tienen una necesidad que deben satisfacer, y esa satisfacción solo la encuentran en la muerte. Justo después de haber terminado la preparatoria, Jeff cometió su primer asesinato, un joven que pedía un aventón en la carretera. Este era un chico de 18, a quien Dahmer invitó a su casa, donde tomaron un par de cervezas y platicaron por unas cuantas horas. Pero, cuando el chico quiso marcharse, muy molesto lo golpeó con un tubo de metal en la cabeza y lo estranguló. Como es muy común, la primera vez de un asesino en serie por lo general es un accidente. Sin embargo, este impulso nos dice que lo más probable es que en un principio él no pretendía matar a ese chico, pues solo quería pasarla bien y conocerlo un poco más, pero un arranque de desesperación y agobio por sus deseos e impulsos lo hizo, porque esa fue la única solución que su cerebro pudo procesar para evitar que se marchara de ahí. No hay mejor satisfacción para un psicópata que saber que él tiene control y el poder sobre otra persona, incluso y aún más en los aspectos sexuales. 8 años tuvieron que pasar desde la primera vez que cometió su primer homicidio hasta que sucumbió ante los deseos de realizar el segundo. Lo importante de este acontecimiento es lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo. Jeffrey era una persona extremadamente curiosa, pero más que eso, vivía siempre en un conflicto interno, pues aunque sabía que los deseos que surgían en su mente no eran nada buenos, y mucho menos en una sociedad tan homofóbica y retrógrada como la de ese tiempo, nada le daría más placer a nuestro asesino mencionado que sucumbir ante estos deseos, y por esa razón, como todo mortal, cayó ante la gran parte de sus deseos e intentó retraer los impulsos. Sin embargo, esto nunca dio resultado. Lo curioso de los asesinatos cometidos por el caníbal es la cantidad de tiempo que pasaba con los cadáveres de las víctimas, mencionando que todos eran hombres. Tras ese modus operandi, se escondía un metódico ser, quien primero atraía a sus víctimas, la mayoría adolescentes inocentes, pues son fáciles de controlar, los llevaba a su casa y los drogaba. Seguido a esto los asesinaba para luego tener relaciones sexuales con sus cuerpos, y los descuartizaba. En algunas ocasiones terminaba comiendo su carne, convirtiéndose en un ritual de cada víctima. Jeff mostraba tener características de un asesino serial muy organizado, siempre acechando a sus víctimas, planeando el ataque y todo lo relacionado antes de la muerte. Luego, cuando ya mataba a sus víctimas,
Este empezaba a mostrar características de un asesino, nada organizado, practicando la necrofilia y el canibalismo. Como resultado nos da un asesino mixto, con características de ambos tipos. Como bien sabemos, los procedimientos tan precisos que empleaba con sus víctimas eran parte de una aberración sexual y búsqueda de control que solo mediante el asesinato podía satisfacer, ya que así su víctima no hacía más que satisfacerlo. Sin embargo, eso no le bastaba, pues para él era necesaria una relación de cercanía, aunque creemos que Heft padecía de un trastorno marginal, que según los psicólogos, las personas propensas a la furia asesina creen que están siendo abandonadas. El desorden de esta personalidad está marcado por el miedo al abandono y la incapacidad de tolerar